El hombre para un hedonista. Epicuro. Presentación del tema a través de diapositivas por el equipo integrado por Ismael Romero Aquino, Geraldí Domínguez Huerta y su servidor Luis Fernando León Ortega. Epicuro nació en febrero del 341 a.C. en la isla de Samos, en el mar Egeo. Sus padres fueron Neocles y Chaerestrate, quienes eran ciudadanos de Atenas, pero que habían decidido emigrar al asentamiento ateniense de Samos. De niño estudió filosofía con el maestro platónico y a los 18 años fue a Atenas para realizar su servicio militar durante 2 años. Mientras tanto, sus padres se vieron obligados a trasladarse de Samos a Colofón en Jonia, lugar donde Epicuro se unió a su familia. Se dedicó a enseñar durante un par de años en Mitilene, en la isla de Lesbos, pero aparentemente causó disturbios y se vio obligado a irse. Luego fundó una escuela en Lampsacus, antes de regresar a Atenas en el 306 a.C. Fundó el Jardín en Atenas, una escuela que servía como lugar de reunión de su escuela epicúrea. Fue la primera de las antiguas escuelas filosóficas griegas en admitir a mujeres, incluso se dice que algunos esclavos. Se enfatizaba en la amistad y la libertad como ingredientes importantes de la felicidad. La escuela se parecía en muchos sentidos a una comunidad de amigos que vivían juntos, aunque Epicuro también instituyó un sistema jerárquico de niveles entre sus seguidores y los hizo jurar sobre sus principios básicos. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Sufrió de cálculos renales y finalmente murió en el 270 a.C. a la edad de 72 años. Epicuro, gran filósofo griego helenístico, autor de la filosofía ética del placer simple, la amistad y el retiro. Fue el fundador de las escuelas de filosofía que sobrevivieron directamente desde el siglo IV a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, principalmente la escuela filosófica del epicureísmo, la cual tenía como principal objetivo el lograr una vida llena de felicidad y de tranquilidad, que no se caracterizara por la ausencia del temor por medio de la amistad, la libertad y una vida analizada. Perteneció a una familia ateniense de garguetos en Samos. Los diferentes elementos de su filosofía han logrado tener eco en diversos pensadores y movimientos a lo largo de la historia intelectual occidental. Si bien Epicuro de Samos define una filosofía basada en la búsqueda del placer, hará hincapié en la necesidad de controlar el placer, de saber administrarlo, de la misma forma que el dolor. Afirma el filósofo que la fatalidad, el destino, no rige la naturaleza y la vida de los seres humanos, sino el azar. De otra forma, no habría lugar para la libertad y por lo tanto tampoco el hedonismo. El hombre que recibe la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer. Pero a diferencia de otros pensadores hedonistas como Aristipo, que defendía la persecución de todos los placeres, sobre todo el placer físico inmediato, Epicuro apuesta por un placer racional más moderado. Es un placer, por tanto, inteligente. Todos los seres vivos, afirma el filósofo, buscan el placer y se apartan del dolor, pero advierte de la necesidad de evitar los excesos, a fin de evitar males futuros. Además, sitúa los placeres del espíritu por encima de los corporales. El placer supremo es el intelectual. El estado ideal es la ataraxia. Epicuro denuncia los excesos, pero también la abstinencia, defendiendo el término medio, la moderación, tanto en los placeres físicos como en los espirituales, valiéndose de la filosofía que es entendida por el pensador como un medio para ayudar a encontrar la felicidad. Las enseñanzas de Epicuro han llegado hasta nuestros días a través de textos como De Rerum Natura de Lucrecio, que es una exposición de las enseñanzas de Epicuro. También encontramos las huellas de su pensamiento en fragmentos de Diógenes Laercio, entre otros. La filosofía de Epicuro es totalmente opuesta a la de Platón al negar la existencia de una realidad suprasensible y afirmando que no existe más realidad que el mundo sensible, que está constituido por átomos, y al mostrar un profundo rechazo por las actividades políticas. Fuentes de felicidad. A Epicuro se le conoce más como el filósofo del placer, y en efecto lo fue, pues al menos yo no sé qué pensar del bien, escribió. Si excluyo el gozo proporcionado por el gusto, por las relaciones sexuales, por el oído, y si excluyo las dulces emociones que a través de las formas llegan a la vista. Se cuenta que, a los 35 años, tras el examen racional, llegó a conclusiones sobre las auténticas fuentes de la vida placentera. Nada de grandiosas mansiones, joyas,
o dinero. La comida sencilla y el agua y el vino contentaban a Epicuro. Él estaba contento con una comida a base de pan, verduras y olivas. La amistad, la libertad y la reflexión son las verdaderas fuentes de la felicidad. Epicuro observaba que, de todos los medios de los que se arma la sabiduría para alcanzar la dicha en la vida, el más importante, con mucho, es el tesoro de la amistad. No existimos a menos que alguien sepa de nuestra existencia. Cuanto decimos carece de significado, hasta que alguien lo comprende, y estar rodeado de amigos equivale a la constante confirmación de nuestra identidad. Epicuro y sus amigos formaron una especie de comuna aceptando un estilo de vida más simple, a cambio de la independencia, de libertad. Proclamaban que hay que liberarse de la cárcel, de la rutina y de la política. Lo que más marca al hombre es la búsqueda de riqueza. Para Epicuro, si tenemos riqueza sin amistad, ni libertad, ni vida reflexiva, nunca seremos felices de verdad. Y si gozamos de estas últimas, entonces, aun careciendo de fortuna, nunca seremos infelices. Epicuro dividió nuestras necesidades en 3 categorías: naturales y necesarias, amigos, libertad, reflexión, comida, cobijo, ropa. Naturales, pero innecesarias: gran mansión, baños privados, joyas, banquetes, sirvientes. Y por último, ni naturales ni necesarias: fama y poder. Los tipos de placer. Epicuro nos dice que hay 2 tipos de placer: el estático, que es la ausencia de dolor y de turbación, y el cinético, que es la acción de procurarnos placer y liberarnos del dolor o satisfacer una necesidad. Epicuro sostiene que el placer es aquello que por sí mismo contribuye al valor prudencial de la vida de una persona, mientras que el dolor es aquello que lo disminuye. No se acrece el placer en la carne una vez que se ha extirpado el dolor por alguna carencia, sino que tan solo se colorea. En cuanto al límite dispuesto por la mente al placer, lo engendra. La reflexión sobre estas mismas cosas y los afines a ellas que habían procurado a la mente los mayores temores. Nos dice, Epicuro afirma explícitamente en la máxima capital que cuando el sujeto siente placer estático, la experiencia cinéticamente placentera no aumenta la cantidad de placer total, sino que solo la diversifica o colorea. El placer estático viene directamente originado por la ausencia de una necesidad o para satisfacer un deseo natural. Presenta ausencia de dolor. El placer cinético, activo o en movimiento es el que acompaña a la realización de una necesidad y viene al alma como algo, añadido a la naturaleza. Nos lleva a eliminar un dolor o malestar, y eliminado el dolor, volvemos al placer estático. Si tenemos hambre, malestar. Comemos, lo que nos procura un placer cinético hasta estar saciados, con lo que desaparece el hambre, que esto vendría siendo el placer estático. Por eso, el auténtico placer que perseguimos es el estático, dado que el cinético tiene por objeto alcanzar el placer estático. Epicuro afirmó que es bueno todo lo que produce placer, pues el placer, según él, es el principio y el fin de una vida feliz. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma, y los placeres del alma son superiores a los del cuerpo. Ahora bien, con respecto al dualismo de alma y cuerpo, Epicuro nos dice que el alma no puede ser sin el cuerpo, ya que es el cuerpo la forma del alma. Así el alma no es una entidad separada. Epicuro afirmó que es bueno todo lo que produce placer. De esta manera, eliminaba todo dualismo entre alma y cuerpo, así como todo dualismo entre sensación e intelección, o entre doxa y epísteme, y podía elaborar una teoría del conocimiento, según la cual el criterio de verdad es la percepción que se produce por la recepción de los suflebrios que provienen de las cosas. La percepción es siempre verdadera, y los errores provienen del juicio. La eliminación de toda forma de dualismo y la reivindicación del ser humano sentaban las bases de una nueva psicología,
y los fundamentos para elaborar de una nueva antropología. En su opinión, la paz interior puede alcanzarse al reducir las necesidades del cuerpo y acabar con las inquietudes y temores. La ética epicúrea dice que para vivir una vida feliz es muy importante superar el miedo a la muerte. Epicuro dijo, la muerte no nos concierne, pues mientras existimos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros ya no existimos. Pese a que el placer es un bien y el dolor un mal, hay que administrar inteligentemente el placer y el dolor. En ocasiones debemos rechazar placeres a los que les siguen sufrimientos mayores y aceptar dolores cuando se siguen de placeres mayores. La razón representa un papel decisivo en lo que respecta a nuestra felicidad. Nos permite alcanzar la total imperturbabilidad, que vendría siendo la ataraxia, lo cual compara Epicuro con un mar con calma, cuando ningún viento lo azota y nos da la libertad ante las pasiones. La finalidad de la filosofía de Epicuro no era teórica, sino más bien práctica, que buscaba sobre todo procurar el sosiego necesario para una vida feliz y placentera en la que los temores al destino, los dioses de la muerte quedaran definitivamente eliminados. Ahora bien, para ello se fundamentaba en una teoría empirista del conocimiento, en una física atomista inspirada en las doctrinas de Demócrito y una ética hedonista. Para finalizar, Epicuro nos dice que no había motivo para meter a los dioses porque estos, si bien existen, no pueden relacionarse con nosotros ni para ayudar ni para castigar y por tanto ni su temor ni su rezo o veneración posee utilidad práctica. La muerte tampoco puede temerse, porque siendo nada no puede ser algo para nosotros. Mientras vivimos, no está presente, y cuando está presente, nosotros no estamos, como ya lo había mencionado antes. Cuando el hombre se libere de sus falsos temores y elija racionalmente sus placeres, llegará a ser un buen actor. En su teoría del conocimiento, Epicuro es un materialista sensualista. El conocimiento se basa en las sensaciones, siempre verídicas pues tienen por fuente la realidad objetiva. Epicuro desarrolla la teoría materialista ingenua de los ídolos, según la cual partículas ínfimas emanadas continuamente de la superficie de los cuerpos penetran en los órganos de los sentidos y provocan la imagen de los objetos. Al proclamar la naturaleza material y perecedera del alma, Epicuro se alza contra la ignorancia y la superstición que engendran el miedo a los dioses y a la muerte. Asimismo, podemos decir que Epicuro perfecciona la formulación de Demócrito, enfrentando los mitos y las supersticiones, buscando en el conocimiento de la naturaleza combatir los miedos producidos por la ignorancia. En la concepción epicúrea, los átomos son el último estadio de la materia, la más pequeña división de los cuerpos, los ladrillos con que la naturaleza forma la diversidad del mundo y el estado en que los cuerpos son estables. La diversidad de la naturaleza se origina en las diferencias de magnitud, de forma, de peso de los átomos, las que dan lugar a diversas composiciones. Es la permanencia de los átomos la que sostiene la conservación de la materia. La naturaleza es autosuficiente. En la antigua Grecia, particularmente, había una preocupación debido a lo que los dioses pudieran pensar por las acciones que uno llevaba día a día. Esto, unido al miedo y al fuerte temperamento, hacía que muchos ciudadanos vivieran con un miedo continuo hacia las posibles acciones de los dioses. Epicuro defendía que los dioses solo representaban un estado superior de la felicidad, y mediante esto eran seres indestructibles e invulnerables, pero únicamente pretendían ser un modelo a seguir. No te preocupes por la muerte. Para Epicuro, tras morir no hay nada, y esto para muchos puede generar un problema, pues hay una ansiedad ante la muerte, y tan solo merma la calidad y la felicidad que se puede alcanzar en la vida. Y esto es peor cuando la vida está ligada a una obsesión por hacer lo correcto para ser premiado con una vida después de la muerte, y no arder en el castigo eterno. No temerle al dolor. Lo espantoso es fácil de soportar. Según Epicuro, normalmente la enfermedad y el dolor no son algo que se sufran de manera continuada, por lo que un dolor intenso tiende a ser breve,
mientras que un dolor continuado o crónico suele ser más leve. Así Epicuro consideraba que, teniendo en cuenta la fortaleza física y mental de una persona, junto a su umbral del dolor, toda persona tiene que mantener que después de todo dolor llega el placer. Centrándose en ello, toda persona puede evitar la ansiedad ligada a un dolor, considerándolo el remedio contra el sufrimiento prolongado. No anhelar riqueza, poder y honor. ¿Por qué? Pues lo bueno es fácil de conseguir. El sustento y el cobijo es algo que se puede adquirir fácilmente por cualquier persona con un mínimo esfuerzo independientemente de su riqueza. Pero cuando alguien quiere más de lo que necesita, está limitando sus posibilidades de satisfacerse y ser feliz. Podemos decirlo en otras palabras, la cantidad mínima de la necesidad que hace falta para satisfacer un impulso debe ser igual a la cantidad máxima de interés que una persona ha de tener por satisfacerla. Estas escuelas tienen un punto de partida en los ideales de Sócrates. Tanto los estoicos como los epicureos se preocupan por conservar la tranquilidad del ánimo y mantenerse alejados de todo aquello que pueda perturbar nuestra alma. Este estado de calma se llama ataraxia. Aunque para ambas escuelas sea condición indispensable conseguir esa tranquilidad, proponen caminos distintos para llegar a ella. Se diferencian sobre todo entender de forma opuesta la participación en la política y la ética del placer. En la ética de Epicuro hay un elemento que juega un papel muy importante, la prudencia. Esta virtud es la encargada del cálculo adecuado a la hora de elegir los placeres, pues existen placeres que al satisfacerse pueden traer más dolor y dolores que, tras sufrirlos, traen placeres mayores. Por tanto, según Epicuro, no debemos lanzarnos a satisfacer el placer más intenso y que podamos satisfacer en el presente, como definen los cirenaicos, otra escuela hedonista, sino que debemos reflexionar sobre ellos hacia un balance apropiado. Carecía de sentido cambiar placeres momentáneos por dolores que permanezcan en nosotros un largo tiempo, o negarnos a sufrir si tras ello vamos a ser recompensados con un placer mayor, ¿no crees? Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el placer en el estoicismo? Los estoicos al preguntarse cuál es el impulso básico del hombre, no consideraban que el placer sea la respuesta. Por tanto, vivir utilizando el placer como principio para guiar nuestras decisiones no es propio de nuestra naturaleza. El estoicismo entiende que el impulso primario del hombre no puede ser el mismo que el de los animales, porque entre nosotros existe una diferencia fundamental. El hombre posee razón. Por tanto, el criterio sobre el que debemos basar nuestra conducta no es la consecución del placer, sino nuestra capacidad para obrar racionalmente, evitando movimientos pasionales y dejando al margen los impulsos afectivos, ya que solo traen dolor y ponen en riesgo la tranquilidad de nuestro ánimo. A esto se refieren los estoicos cuando dicen que el sabio debe actuar de acuerdo con su naturaleza, a que su conducta no debe ser gobernada por la pasión, sino por su razón. Para entender esto mejor, podemos denominar que para los epicúreos las pasiones son naturales y no se alejan de ellas. En cambio, los estoicos dicen que las pasiones son desviaciones del alma y que se mantienen alejadas. El placer, bien para los epicúreos, es el máximo bien y la guía para la actuación haciendo un balance adecuado. Los estoicos dicen que el placer siempre trae dolor. Debemos mantenernos alejados porque perturban nuestra alma. Para los estoicos, obrar naturalmente es actuar siguiendo la razón. En cambio, para los epicúreos, obrar naturalmente es utilizar el placer como guía para actuar. El hombre debe ocupar su naturaleza para poder ser feliz. Esta es la finalidad, es dar un placer para así determinar una vida feliz. En el epicureísmo se consigue el placer evitando el dolor. El placer es lo esencial en la vida y la meta que se desea cumplir. Es la satisfacción de las necesidades del cuerpo y de la tranquilidad del alma. El sufrimiento es el temor al futuro, al dolor y al miedo. Para alcanzar la felicidad hay que perder ese miedo y lograr lo que le satisface a uno. La paz del ser humano se consigue al reducir las necesidades innecesarias del cuerpo. Y así es como podemos resumir todas estas conclusiones en frases icónicas, como la que podemos ver en esta diapositiva. No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos lo que constituye nuestra abundancia. O bien,
podemos citar esta otra frase para poder entender esto: comamos y bebamos, que mañana moriremos.